Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. En la 100.1, esto es DF en Infinita, una presentación de Empresas por Chile. ¿Sabías que el 25% de los estudiantes de liceos técnicos profesionales no logra realizar su práctica? Empresas por Chile está conectando estudiantes técnicos con empresas para multiplicar sus oportunidades en el mercado laboral. Empresas por Chile nos acompaña, como siempre, esta mañana. Vamos a hablar de Javier Echeverri. Así es. Sebastián Badenegro está con nosotros. ¿Cómo te va, Seba? ¿Cómo estás, Juan Manuel? Connie? Buen día, bienvenido. Bastante bien. Muy Esta bien, fría también. mañana, donde no están nada frías las cosas, son en el Servicio de Impuestos Internos, como tú señalabas. La verdad que uno piensa cómo era el estado de situación hace una semana atrás. Nada hacía presagiar que iba a pasar lo que pasó en los últimos días. Así que le ofrezco hacer una cronología de los hechos en 3 actos, ¿ya? Un poco qué es lo que pasó con Javier Echeverri la última semana, que tuvo como corolario lo que ya sabemos el viernes en la noche con la oficialización de su renuncia, quién es la persona que lo sucede, al menos temporalmente, Carolina Saravia, y como guinda de la torta, que todo esto se da en un contexto en que el gobierno va a iniciar prontamente la tramitación de una nueva reforma tributaria más acotada, dicen algunos, con foco en las pequeñas y medianas empresas, pero también hay un trasfondo político ahí respecto de que para que ese proyecto salga adelante también tenía que hacerse un cambio en la dirección del Servicio de Impuestos Internos. Así que partamos un poco para alguien que quizá venía de Marte, Venus y que no se ha dado cuenta de todo lo que está pasando respecto al Servicio de Impuestos Internos y se pregunta qué pasó con el director. Todo esto ocurre el día martes, ¿ya? El martes en la noche, justo antes de la víspera del feriado, estábamos todos un poquito ya desconectando en nuestras labores, y TVN 24 horas saca este reportaje donde denuncia que el director de Impuestos Internos tenía sin regularizar una propiedad en la Laguna Culeo, la comuna de Paine, y esto significaba que no había pagado las contribuciones que debía por un periodo de 9 años desde el año 2016. Había pagado menos. Había pagado menos contribuciones de la que debía. Claro. Que era algo así como la mitad del monto que debía. Pero No es que no hubiera pagado las contribuciones, había pagado un monto que no era el que correspondía a la casa. Claro, él tenía regularizada la propiedad con la construcción original de cierta manera. Él amplió esta propiedad, construyó una casa adicional, amplió la piscina y eso, a ojos de impuestos internos, eso es una ampliación y evidentemente tenía que regularizarse y pagar mayores contribuciones. Ese proceso, lo que denuncia el reportaje es que al momento de asumir Javier Echeverri en octubre del año pasado ya como titular en funciones del Servicio de Impuestos Internos ya no estaba regularizado. ¿Ya? Eso es lo que da cuenta de este reportaje. El director ahí se defiende, dice que su gestión dentro del servicio es tan intensa, son tantos los temas que él estaba metido, que la verdad es que este tema lo delegó. Él de hecho decía que lo delegó en una secretaria y se fue quedando en este sentido, pero él dijo que había entregado todos los antecedentes y que iba a probar que efectivamente realizó todos los trámites ante la municipalidad, dirección de obra, etcétera, etcétera. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien de cierta manera es superior jerárquico del director de Impuestos Internos, se había enterado 24 horas antes que venía este reportaje, de boca del mismo Javier Echeverri. Le comentó lo que decía en el reportaje, cuál era su defensa, y dijo que iban a seguir conversando en los próximos días para ver cómo decantaba la situación y también para que, evidentemente, el director le entregara los antecedentes que respaldaban de que había hecho todas las gestiones. Todo esto fue el día martes, en la víspera del feriado. Día miércoles, la mayoría de las personas en otra, desconectadas, la polémica empieza a crecer, hay diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, que comienzan a pedir la renuncia del director, pero hasta ese momento la verdad que no hay mayores luces ni de parte de Impuestos Internos ni de parte de Hacienda. Pasamos al jueves. Temprano en la mañana, 7 de la mañana, el ministro de Hacienda da una entrevista en la radio, en TLC Radio, dando la primera versión del Ejecutivo respecto de la polémica que involucraba a Echeverri. Ahí lo que dice el ministro es que recibió un dossier de documentos de parte de Echeverri y que la explicación que le da el director respecto de todas las gestiones que hizo para regularizar la propiedad le parecen, comillas, plausibles. Plausible, sí. Eso se entendió como una defensa. Nosotros la entendimos como una defensa más o menos tibia de parte del ministro debido a que dice esta frase de que es una defensa plausible, pero que van a analizar a nivel del gobierno los antecedentes para tomar una decisión. O sea, evidentemente ya en código político eso es, vamos a revisar y si amerita hacer un cambio lo vamos a hacer. Minutos después, el director va a la Radio Duna. Saliendo Marcel de TLC Radio, Echeverri va a la Radio Duna, da su primera defensa, una defensa bien dura, se lanza contra la Municipalidad de Paine, que es la encargada de hacer la regularización del bien raíz, dice que no está haciendo la pega, dice que este es un problema de la municipalidad, de las instituciones que funcionan lento, y él también dice enfáticamente que él se quiere quedar, que él no tiene ánimo de renunciar, así que entregó el antecedente de Hacienda y está como a la espera.
Eso fue el lunes temprano, estaba hablando de las 8 de la mañana. Después la situación, a partir de la tarde del jueves, se empieza a complicar. No solamente porque ya hay diputados más bien del oficialismo que empiezan a endurecer el discurso contra Echeverri y pedir la renuncia, sino que ahora entra en escena Janet Jara, la candidata presidencial del oficialismo, quien también fue funcionaria fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, que también coincidió con Echeverri en su paso por el servicio, quien dice que, comillas, depende de él dar un paso al costado para descomprimir esta polémica. Ahí la situación, el viento empieza a cambiar en una dirección contraria a Javier Echeverri, y si a eso le agregamos también que más tarde ese día jueves son los mismos gremios de Servicio de Impuestos Internos, los de fiscalizadores y los de los otros funcionarios profesionales, quienes dicen que no le dan un apoyo restricto. Lamentan de que de cierta manera también se critica el servicio. De hecho, también Echeverri, cuando da sus descargos, dice de que el mismo servicio también se había demorado en hacer este trámite. Sí. ¿Okay? Así que también hay una suerte de dardo a la misma institucionalidad del servicio, y lo que dicen los funcionarios es que no están de acuerdo con eso y que lo que podría hacer el director para darle una salida a esto es pagar los 9 años, ya pagar los 9 años que debía de las contribuciones completos y renunciar a la prescripción de 3 años, que es lo que establecía la ley y lo que él en un principio dijo que iba a hacer, que iba a pagar los 3 años. Eso el día jueves. Ya el día viernes la situación, al mediodía empiezan a darse nuevas señales. El ministro Marcel en una actividad informa de que Echeverri se allanó a pagar los 9 años, ya renunciar a la prescripción. Así que uno pensaría en ese momento, que información que después fue ratificada por el mismo servicio Cáncer de manera instantánea, que el director había zafado. Uno pensaba que, la verdad, llegaba el fin de semana y esta situación se descomprimía y Javier Echeverri a partir del lunes seguía siendo el director de Impuestos Internos. El director pensó lo mismo. Sin embargo, a las 3 de la tarde lo citan a una reunión con el ministro Marcel y la subsecretaria Heidi Werner en el Ministerio de Hacienda. Recordemos que el piso 12, donde está la oficina de los ministros y el subsecretario, está separado solamente por 6 pisos de la Dirección Nacional de Impuestos Internos, ¿ya? En esa reunión se le dice al director Echeverri que se revisaron los antecedentes, que efectivamente la explicación que él dio era plausible, no se cometió ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad. Hasta ahí el director pensaba, ok, zafé, estoy confirmado, pero después viene la otra parte de la conversación. Se analizó a nivel de las altas esferas del gobierno de que la situación política, la verdad, no resistía a tener a un director de impuestos internos cuestionado por no pagar las contribuciones que debía pagar por una propiedad, en un ambiente político bien enrarecido por toda la discusión que ha habido respecto de la opacidad que hay con el tema de las contribuciones, con el efecto que está teniendo sobre los adultos mayores, con la candidata presidencial del oficialismo involucrada también en la discusión. Así que se le dice al director que va a tener que renunciar. Javier Echeverri dice, no quiero renunciar. O sea, no se enfrenta al ministro y a la subsecretaria, pero sí plantea sus argumentos y dice que quiero llevar esto al presidente. Este tema quiero escalarlo al presidente, quiero conversar con el presidente para presentarle mi caso y tomar una decisión. Eso implica de que se empieza a postergar la decisión, la oficialización de la decisión. Ahora, como si el presidente no hubiera sabido lo que Marcel y Heidi Werner estaban hablando con él, digamos. Pero bueno, está bien. Claro, él de cierta manera regatea su salida. Él no quería renunciar. Llega a un acuerdo con el presidente después de varias conversaciones telemáticas por teléfono. El presidente le agradece su gestión, le agradece el vigor que le ha devuelto al Servicio de Impuestos Internos en este año de gestión, y acuerdan 2 cosas. Primero, que se le va a pedir la renuncia, él no va a renunciar, y también que el comunicado que publica el Ministerio de Hacienda cerca de las 10 de la noche va a ser consensuado por las distintas partes, por Echeverri, por Marcel y por el presidente Boric. Y ahí también se hace y se ve la mano de Marcel detrás de ese comunicado. De hecho, él habla, comillas, de una gestión excelente de Javier Echeverri al mando del servicio. También reconoce que no está de acuerdo, o sea, no es que no esté de acuerdo, sino que reconoce que es problemático que salgan en medio de estas circunstancias, que se están haciendo cosas en el servicio. Así que ese es el punto culmine, y Javier Echeverri se acuerda de que salga a partir de este martes 22 de julio, le dan 3-4 días para que haga la entrega el traspaso de mando a la persona que le va a suceder. Y evidentemente, bueno, los medios estuvimos todos volcados el día sábado a narrar qué fue lo que pasó, cuál fue toda la trastienda de este episodio. Llega el día lunes. Javier Echeverri se ausenta de un seminario que hace mucho tiempo tenía confirmado en la Universidad de Chile, en el Senado, respecto al tema contribuciones, justamente, donde iba a compartir el escenario con Ricardo Escobar,
uno de sus principales críticos, pero que también lo apoyó mucho en la última Sí. etapa. Así es, y se había publicitado harto, digamos, que iba a ser como su gran aparición pública y además en un tema que de alguna manera lo afectaba, ¿no? Exactamente, y de hecho, todo el fin de semana, Echeverry nunca confirmó que no iba a ir al evento. Nunca anunció que se bajaba. Nunca anunció que se bajaba, estaba bien abierta la discusión y para quienes conocen y conocemos a Javier Echeverry, conocemos su personalidad y su sangre vasca, como dicen algunos, no era nada extraño que él llegara efectivamente a la actividad y diera su descargo, entregara su versión y eventualmente se pudiera hasta despedir. No ocurre aquello. El ministro Marcel al mediodía entrega un punto de prensa respecto del proyecto PYME, el proyecto tributario que va a ingresar hoy día al Congreso, y también da la bajada más oficial respecto del gobierno de por qué sale Javier Echeverry. Y comparte esto que decíamos al principio, de que efectivamente él no quería renunciar. Finalmente se le pide la renuncia a parte del presidente y establece una vara más alta. Él dice que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos tienen una vara mucho más alta respecto del resto de los funcionarios cuando se trata del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Así que en ese sentido, el mensaje, dijo Marcel, que se está enviando con esto es que va a haber tolerancia cero al no pago de impuestos, al no pago en general de las obligaciones tributarias. De hecho, el bien enfático dice, aquí no interpreten la salida del director Echeverry como que se está debilitando la persecución de los delitos tributarios, todo lo contrario. Al contrario. Todo lo contrario. Y de hecho, es tanto el celo que hay por el cumplimiento tributario, que si esto le termina costando el cargo al propio director de impuestos internos, que le cuesta el cargo. ¿Ya? Esa es un poquito la bajada y la explicación más política que hace el ministro Marcel. En la lógica de que Echeverry pudo haber hecho más por arreglar su situación. Exactamente. Claro, que se dejó estar, que fue lo que dijo el mismo Echeverry en la tarde, ¿verdad? Que me despreocupé. De hecho, el mismo ministro Marcel, en la respuesta que da en esta conferencia, dice, el director hizo todas las gestiones necesarias, pero hay otras gestiones que podría haber hecho que no se hicieron. Por ejemplo, hay un formulario que permite actualizar el catastro de las propiedades de manera no automática, pero de manera digital a través de la página de servicio para que vaya el servicio a fiscalizarte y hacer el catastro. Eso el director no lo hizo, ¿ya? Así que en ese sentido después viene la conferencia, bien inédita también, hay que decirlo, esta conferencia que se anuncia a las 5 de la tarde en que está Echeverry con su sucesora, con Carolina Saravia, donde Echeverry hace un balance de su gestión, un balance bien extenso de este año que tuvo a cargo el Servicio de Impuestos Internos, también hace su mea culpa, dice que la verdad, como decía tú bien, Connie, me despreocupé o no me preocupé lo suficiente por este tema, me dejé estar y reconoce que él no se quería ir. En los últimos años hemos visto muchos directores de impuestos internos irse, Julio Pereira, Michel Llorat, el mismo... ¿o no? Sí. Se completan 6 que no han terminado, su periodo, exactamente. Frigolet, Barraza, y nunca había pasado, de lo que yo recuerdo, es que se le haya dejado hacer una conferencia de prensa para realizar su descargo y despedirse. Así que en ese sentido también hay una cierta señal de parte del gobierno respecto de que... de consideración con el personaje. De consideración, digamos. porque la verdad es una persona, un cuadro técnico que la verdad no se ve muy seguido en el gobierno, una persona que ya tiene su carrera hecha, que llega al Servicio de Impuestos Internos y se haga cargo. Sebastián, hablemos, aunque sea cortito, a lo mejor vamos a poder retomarlo, de la sucesión ahí. Sí, Carolina Saravia es una persona, es una funcionaria de carrera. De hecho, es tan de carrera Carolina Saravia, que lleva 25 años dentro del Servicio de Impuestos Internos, que ella ha trabajado con 1/3 de todos los directores que ha tenido la institución. El Servicio de Impuestos Internos tiene 123 años, nació en 1902 y solamente ha tenido 24 directores. Carolina Saravia entra el año 2000 con Javier Echeverry en su primer paso. Después se mantiene con Juan Toro, con Ricardo Escobar, con Julio Pereira, con Alejandro Burr, con Michel Llorat, con Fernando Barraza, con Hernán Frigolet y ahora en la segunda etapa de Echeverry. Así que estamos hablando de una persona que conoce al dedillo el Servicio de Impuestos Internos y sobre todo conoce el área de fiscalización. Ella entró como profesional del área de operación renta en esta subdirección y a partir de ahí comenzó a hacer carrera en distintos cargos. Carolina Saravia, que es ingeniera civil industrial, igual que Echeverry, de la Universidad de Concepción, nacida y criada en Penco, en la 8ª región. Ella también... muy joven asumió un cargo bien importante en el Servicio de Impuestos Internos, que es la jefatura del área de sistemas de la Subdirección de Fiscalización, el 2007, con apenas 31 años. Y esto es un área bien importante para lo que viene, porque ella se hizo cargo de el proceso masivo de fiscalización de todos los contribuyentes que declaran renta todos los años, de las declaraciones que hacen, de los pagos, de las auditorías y también de todo lo que es la rectificación de los antecedentes. Ella tuvo a cargo todo ese proceso siendo muy joven, ganándose la confianza de varios directores que han pasado durante todo este periodo, así que eso también da cuenta de el sello que ella le va a imprimir
como continuadora de también las políticas de Echeverry cuando asuma el cargo el próximo 31 de julio. ¿Ya? Ella no asume el cargo a partir de hoy día, ella está con un feriado legal que lo suspendió o lo interrumpió, netamente para estar en la conferencia ayer con el director de Echeverry, también mostrando una señal también de lealtad con la saliente autoridad. ¿Ya? Es un poquito también los ejes que va a tener la directora Saravia. Ya, el tercer acto que tú anunciaste no lo vamos a alcanzar a desarrollar mucho, pero para que lo menciones de vuelta nomás. Sí, hoy día el gobierno ha ingresado un proyecto de reforma tributaria con foco en las pequeñas y medianas empresas, va a haber un cambio en el sistema PYME, pero también va a haber cambios muy importantes que tienen que ver con los avalúos de propiedad, lo que hemos estado conversando y que también le costó al cargo al director Echeverry. Se va a postergar, siempre y cuando se apruebe esta ley, se va a postergar en un año el reavalúo de propiedades, que tenía que comenzar a regir en enero del próximo año, empieza a regir en enero del 2027. Ahí Karina Saravia va a tener un rol bien importante en darle el aterrizaje técnico a estos cambios que se van a hacer en este año que el gobierno, el Ministerio de Hacienda y Impuesto Interno se va a dar un plazo para ver cambios con actores técnicos. Hay cambios respecto al impuesto personal. Las personas que ganen más de 8,2 millones de pesos mensuales se les va a subir la tasa de impuesto de un 35 a un 38, y las personas que ganan desde 10,2 millones se les sube de 35 a 40 para compensar los beneficios que hay para las pymes, los beneficios para adulto mayor, que también va a haber un beneficio para limitar el pago de contribuciones a un 5% de sus ingresos. Es un proyecto que nace con un escenario bien cuesta arriba en términos políticos, debido a que la oposición ha dicho que no va a avisar ningún cambio, ningún aumento de impuestos, pero considerando que está el tema del adulto mayor y considerando que está el tema del reavalúo, la postergación, ahí tiene también algunos incentivos el gobierno para ese tema, sacarlo del Congreso más o menos rápido. Sebastián Valdeneiro, como siempre un gusto. Gracias por venir esta Muchas mañana al gracias. programa. Ya, te pues, igualmente, pasaste. muchas gracias a Muy ustedes. bien. 8:04. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.